Sea el nombre de Cristo Jesús. Vamos a dejar este comentario de los 16 fundamentos no negociables de las asambleas de Dios. Que aunque no tuve el honor de nacer en esta organización, que es la iglesia pentecostal más grande de todo el mundo, con quizás cerca de 400,000 iglesias y cerca de casi ya entre 70 o 100 millones de creyentes, han dejado una influencia poderosa en la tierra. Y aunque nací en una iglesia pentecostal llamada Iglesia del Fuego de Dios, que pastoreó, que está en la presencia del Señor, mi hermano Rufino Esis, una organización colegiada y asistida por un concilio en Nueva York, Concilio de Benecer, liderado para aquel momento por el obispo José Coto. Nosotros tuvimos la fortuna de recibir el impacto de la influencia colegiada de Editorial Vida. Primero porque dentro de la iglesia se fomentaba el estudio sistemático en el Instituto Bíblico, liderizado por el reverendo Rubén Esis, María Esis, que fueron excelentes maestros que Dios me dio el honor de ser asistidos por ellos y alimentados por su academia, su capacidad. Personas muy competentes en la enseñanza, mi hermano Rubén, abogado, y mi hermana María Esis, licenciada en educación. Dos excelentes personas que honro y bendigo, porque fueron instrumento útil de Dios para alimentar mis inicios. Y nosotros tuvimos a bien también, aparte de colegiar a través de Editorial Vida, importantes libros de pentecostales como Meyer Perman, a través de la Biblia, Teología Sistemática de Meyer Perman, Evangelismo Personal de Meyer Perman, de Editorial Vida, Luisa Hettel de Walker, que fue la directora por mucho tiempo de Editorial Vida. Ella liderizó como pastora, ministro, reverendo de las Asambleas de Dios, la primera pastora ordenada en la iglesia pentecostal del Perú, de las Asambleas de Dios. Ella fundó Instituto Bíblico en el Perú, Instituto Bíblico en Cuba. Entonces, evidentemente recibimos de manera inconsciente, no puedo negar que fue de manera inconsciente recibir toda esa doctrina. 16 fundamentos no negociables, donde hemos trabajado durante 31 años sobre eso, y quisiera dejarle a mi familia, a la Iglesia de Jesucristo, esta idea fundamental que nos ha asistido, porque Pedro dice que los indoctos y los inconstantes tuercen las Escrituras para su propia perdición. Hay que dudar de toda persona que empezó de una manera y está terminando de otra, ¿no? Porque Dios es tan maravilloso que cuando Dios te llama desde un principio. Gracias, hermano, gracias, hermano predicador. Bendito Dios, hermano Eric, un abrazo grande para ti, siervo de Dios. Entonces es bueno que usted sepa, cuando yo digo que he pertenecido a esos 16 fundamentos, no he dicho jamás que pertenecí a la Asamblea de Dios, ni que voy a pertenecer, porque el ministerio que Dios me ha llamado tiene algunas diferencias con su estructura organizativa, y no puedo meterme esa camisa de fuerza. No es malo para muchos de ellos que lo hagan, para mí sí, porque tengo un llamado, gracias varón, gracias, tengo un llamado diferenciado en cuanto al ministerio. Ellos en ciertas maneras tienen unos puntos que no coinciden con los puntos que a mi conciencia Dios me ha revelado a través de su Espíritu Santo, y no puedo adherirme a esa camisa de fuerza, que sería regresar a una postura que Dios quiere que me mantenga independiente, honrándolos siempre como la mejor organización del planeta Tierra. Si a usted le gusta estar bajo una cobertura de una organización,
las asambleas de Dios es la mejor propuesta. Es la mejor propuesta. Hay gente que se siente cómodo allí y debe de crecer allí, y va a crecer, y creo que Editorial Vida, con sus Biblias de estudio, Biblia de referencias Thompson y Biblia de estudio pentecostal o Vida Plena Ahora de Ronald Stampa, yo creo que son las Biblias de estudios más limpias que he conocido yo en cuanto a materia de doctrina exegética, de comentario a la Biblia. Y viene precisamente de esa editorial que tiene más de 3,000 publicaciones. A su haber, una de las cosas que más quizás yo le reprocho a Editorial Vida es haber colegiado dentro de ellos, creo que tienen la Biblia MacArthur en Editorial Vida, que es un blasfemo contra toda la organización de las Asambleas de Dios. Él dice claramente que todos nosotros los que hablamos en lengua es fuego extraño. Entonces, en ese sentido, creo que dejaron introducir al diablo, al demonio, a través de este diácono de la incredulidad, que es una blasfemia. Buen día, pastor, Dios le bendiga su ministerio, amén. Sonia Maribel Quevedo, un abrazo, estimada, gracias por su afecto, por su cariño. Entonces, si usted es independiente, esto no le va a estorbar, como el caso mío, no me va a estorbar tomar la experiencia de estos hermanos pentecostales que nacieron de dos avivamientos, el avivamiento de Gales y el avivamiento de la calle Azusa, donde Dios desarrolló allí, y allí se convirtieron metodistas, bautistas, y ahí salieron una cantidad de pentecostales. Por eso es que el pentecostalismo es tan variado. Hay pentecostales calvinistas, hay pentecostales arminianos. Yo soy de la línea sinergista, más que arminiano sinergista, porque el arminianismo, desde mi óptica, tiene unas debilidades que yo no las comparto. Entonces yo me inclino más al sinergismo ortodoxo de la idea de Jesús en cuanto a la salvación y la predestinación. Mis 3 ejes fundamentales de predestinación nacen de la parábola del sembrador, la gran cena y la gran boda. Allí está el dilema resuelto de manera muy, muy clara, desde la perspicuidad de la claridad y la esencia de mi amado Salvador, Jesús de Nazaret. Ok, dentro de esos 16 fundamentos son cosas que nosotros no podemos negociar ni están en duda. Una de ellas, como bien lo expresa acá, la Biblia está inspirada por Dios. Es nuestra regla infalible y autorizada de fe y conducta. Dicho de otra manera, la Biblia, la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, es nuestra regla de fe y conducta. Alabado sea el nombre poderoso, maravilloso de Jesús. ¿Y dónde tomamos eso? Un versículo. Vamos a alimentar esta perspectiva a través de las bellas palabras del Espíritu Santo, a través de el apóstol Pablo en segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 14. Pero tú persistes en los que has aprendido, del Antiguo Testamento está hablando, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿De quién has aprendido? Que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, está hablando del Antiguo Testamento, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ayer tuve un semi-debate con los calvinistas. Calvinistas no, son neocalvinistas. Están en un estado de mutación de cáncer herético más profundo y más extraviado que el que tuvo Calvino. Calvino no hubiese aceptado jamás la eutanasia, salvo siempre salvo. No hubiese aceptado jamás que se diga que las palabras de Cristo, el sermón del monte, no es para la iglesia, como lo dijo ayer varios de ellos. Dentro de eso, un muchacho llamado
Jefferson, me acusó de falso. Y le dije, bueno, yo también puedo decir lo mismo de ti, que tú eres un falso. Y no solamente un falso, sino un anticristo. Toda persona que haga el trabajo de Marción es un anticristo. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Desde Génesis a Apocalipsis, usted tiene que tomar la revelación completa y lo que se escribió en el Antiguo Testamento, ratificado por los apóstoles y por Jesucristo, debe decirse amén. Eso se llama homologación, ejemplificación. Esto se escribió para nuestro ejemplo. Toda la escritura se escribió para nuestro consuelo. Jesús le dijo a los fariseos, vosotros escudriñáis las escrituras porque a ustedes les parece que allí yo estoy. Y ellas son las que hablan de mí, pero vosotros no queréis recibir. Es lo mismo que pasa con esta generación de víboras que hay hoy por TikTok, que pueden enseñar muy bien, pero son generación de víboras. O sea que una víbora de Satanás, un hijo de los demonios, puede fácilmente estar enseñando muy bien, pero su conducta, bendiciones, regalos, un abrazo. Su conducta puede estar plegada de inmoralidad, como es el caso de estos anticristos. Ayer me di cuenta, varios de ellos. Y son beligerantes, tóxicos, son personas muy altivas. Usted siempre va a ver que en el grupo de esta gente calvinista, la mayoría de ellos son burlones, atacantes, ofensivos, carnales. Usted va a ver unas características muy singulares de esa iglesia carnal, de esa iglesia herética, de esa iglesia cargada de herejías mutantes, de los agnósticos, de los deterministas, de los neoplatónicos, de Agustín Hipona, que fue un extraviado de la doctrina ortodoxa de los primeros padres, y montó su propia perspectiva, que fue esta predestinación que la absorbió completamente Calvino y Lutero, que fueron ortodoxos de la doctrina de Agustín Hipona. Agustín Hipona tuvo muchos errores en su tratado. De hecho, interpretaba Noelito, te bendiga, hermano. Trató de manera muy ligera, sin ningún tipo de seriedad hermenéutica, a las parábolas. Aquí tengo yo un tratado de parábolas de un erudito bautista llamado Eber Locher, donde habla de las locuras de interpretación alegórica que tenía Agustín. Agustín era una persona extraviada en muchos aspectos. Él es el teólogo que más inspiró a la Iglesia Católica. Por eso es que los calvinistas son tan parecidos a la Iglesia Católica en lo beligerante, en lo altivos, en lo cesacionista. Son incrédulos al estilo de la Iglesia Católica. Es otra ramera más. El calvinismo es ramerismo. Y los reformados, neorreformados, al estilo de Miguel Núñez, Paul Washer, Michel Suger, son rameristas. Vienen de la misma corriente. Bendito sea el nombre de Jesús. Luego, el segundo fundamento no negociable: solo hay un Dios verdadero que existe como Trinidad. Vemos cabalmente, hermano Nelito, si quieres me espera un poco, voy a primero a dar los comentarios y después los voy a subir. Si tienes oportunidad, bueno. Solo hay porque después se me acorta el espacio y no puedo leer bien, y yo tengo problemas con la vista. Solo hay un Dios verdadero que existe como Trinidad. Problemas con la vista. Solo hay un Dios verdadero que existe como Trinidad. Tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5-7, que es un texto mutilado por la Iglesia Católica de las Biblias Jerusalén, la Biblia Nácar Columna latinoamericana, las Biblias de los Testigos de Jehová y las Biblias de estos mal llamados calvinistas, porque ni siquiera llegan al nivel de Calvino, son más herejes todavía que Calvino. Han mutilado este texto. Este texto está bien defendido por el doctor César Vidal, que es anticatólico, y por el católico Félix Torres Amás. Está defendido desde la Vulgata. Así que no voy a entrar mucho en detalle. Soy trinitario, irreversiblemente trinitario, desde que me convertí, 31 años como trinitario. Creo en la Trinidad, en la teofanía de la Trinidad, debidamente por la Universidad
en la iconoclasia, de la Universidad Complutense, me entró una llamada, Universidad Complutense, de ese pasaje de Génesis, capítulo 18, que es la teofanía de la Trinidad. Eso, la coma juánica, exacto, la coma juánica ha sido desechada por estos corruptores, por estos inconstantes, a todas luces. Entonces, yo creo, gramaticalmente, así lo sostiene el texto, capítulo 18, los tres que se le aparecieron a Abraham es la Trinidad, la teofanía de la Trinidad. Primero porque lo soporta la palabra de Dios, la gramática, el texto. Segundo, lo soporta la patrística. Tercero, el Espíritu Santo me dio una manifestación sobrenatural donde caí tomado por el Espíritu Santo en cuando vi en éxtasis las tres figuras, y yo confesé al tercero como el Espíritu Santo porque sabía que era el Padre, el Hijo, el otro, entonces el otro lo confesé. Eso me dio esa manifestación sobrenatural de la Trinidad en la teofanía de Génesis capítulo 18. Eso para que... bendiciones, Alberto, un abrazo. Entonces, nuestro fundamento de la Trinidad está basado en los textos, no en los concilios que vinieron después, porque inclusive el credo de Atanasio, aunque fue bueno, suficiente y muy útil para contrarrestar el arrianismo y el sabelianismo, tiene algunas debilidades allí. Yo creo que es por problemas de traducción. Entonces yo creo en tres personas que son tres seres como persona, y si hablamos de un solo ser tenemos que definir bien, bendito Dios para siempre, que sería ser en una situación diferente de una sola naturaleza. Por eso es que allá en Hebreo capítulo 1 versículo 3 hubo un gran dilema en el único versículo que habla de que Jesucristo es el ser real del Padre, y no hallaban cómo traducirlo, porque si lo traducían como la persona real del Padre era modalismo. A la final terminaron traduciendo el ser real como naturaleza, y estoy de acuerdo con eso. Tenía 12 fundamentos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a seguir. Acá Jesucristo es el Hijo de Dios, tercer fundamento, y como segunda persona de la Trinidad. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie va a llegar al Padre sino a través de Él. Y no solamente en la confesión, sino en la práctica. Cualquiera que escuche esta palabra y las practica. Sermón del monte, sermón del llano. Tenemos el caso de el que Jesús dijo: el que no me ama, mi palabra no guarda. Y Pablo dijo: el que no ama a Jesús sea maldito, sea anatema. Así que todos aquellos anticristos que digan que las palabras del sermón del monte, del sermón del llano no son para la iglesia, están bajo el anatema de Pablo y el desecho de Jesús, porque Jesús dijo: el que no me ama y no guarda mi palabra no me desecha a mí, sino desecha al que me envió. Así que es un desecho. Él mismo se ha autodesechado. Por eso es que el calvinismo maligno, perverso, introduce la idea de no tomar las palabras de Cristo, porque Jesús habla la salvación por sinergismo, porque Jesús dice: esforzaos a entrar por la puerta angosta. Usted no es apóstol nunca. Ok, más tarde hablamos de eso y te subo y te hago unas preguntas. Acá, el hombre fue creado bueno y recto. Sin embargo, por transgresión voluntaria cayó, por lo cual incurrió no solo en la muerte física, sino también en la muerte espiritual, que es la separación de Dios. Esto es importante reconocerlo, ya que surgió la idea de Pelagio, donde Pelagio negaba esta evidencia de que nosotros heredamos el pecado genético de Adán y Eva, donde vamos a tener siempre inclinaciones malignas, aún teniendo una buena porción de naturaleza, valga la redundancia, buena, porque fuimos creados por Dios, y cuando caímos de la gracia por la herencia de Adán y Eva, no quiere decir que no tengamos la capacidad de ser buenos y rectos. Por supuesto que sí, pero no podemos llegar a la perfección de decir: no he cometido pecados. Allí donde está el pelagianismo. El pelagianismo enseñaba que uno podía llegar
por no heredar el pecado de Adán y Eva, a tal perfecto que no necesitaba el evangelio. Y eso es contradecir el texto cuando dice Juan: si alguno dice que no ha pecado, le hace a Dios mentiroso, ya que por las obras de la ley ningún ser humano es justificado. Ahí es donde interviene la gracia de Jesucristo. Porque Jesucristo dijo en la parábola del sembrador: los de corazón bueno y recto. Ahora, cuando Jesús clasifica a una persona de corazón bueno y recto, no está diciendo que nunca peque, porque la misma Eclesiastés dice: no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Entonces, lo que sí es que dentro de un corazón recto como el de Abraham, cometió fallas en cobardía cuando negó el matrimonio con Sara, el caso de la mentira de Isaac, el caso de las mentiras de Jacob. Entonces vemos allí que todo ser humano ha cometido fallas, pero no es un pecador empedernido, que todos los días sale a beber y le pide perdón a Dios, todos los días sale a fornicar y le pide perdón a Dios. No, ya ese no es un hijo de Dios, un hijo del diablo. Entonces seguimos en el otro fundamento no negociable. La salvación se recibe mediante arrepentimiento hacia Dios y la fe en el Señor Jesús, que es el quinto fundamento de las asambleas de Dios. Evidentemente, sin arrepentimiento no hay redención. Por eso es que Jesús empezó su ministerio diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentido. El arrepentimiento es del hombre, pero está influenciado, está energizado, está tumbado, como lo diría Francisco La Cueva, al comentario de Mateo Henry, el capítulo 2:8, donde dice que es la gracia tumbativa, porque no somos robots. Somos nosotros los que, con la ayuda del Espíritu Santo, no por nuestra propia fuerza, sino con la combinación de ambas fuerzas, la de Dios, la buena voluntad de Dios, que es la primaria, en ese aspecto si hay un monergismo iniciador de él, y nosotros aceptamos ese llamado, aceptamos esa corrección, aceptamos esa reprensión y decimos: verdaderamente yo soy un hombre pecador, y absorbo la gracia y el perdón de Dios a través del arrepentimiento y la confesión. El sexto fundamento, el bautismo. Hay dos sacramentos que nos sostienen a nosotros, que es el sacramento del bautizo y el de la Santa Cena. Si usted no los cumple por voluntad propia, usted está dejando de tomar el ejemplo de Cristo, que se bautizó, el mandato de Cristo que estableció que hagamos eso en memoria de, y evidentemente usted está perdido, porque si usted no hace eso, no ama a Jesucristo, y si no lo ama, no es su discípulo, y si no es su discípulo, no es una persona nacida de nuevo. Entonces, el bautizo y la Santa Cena son doctrinas que te puedan acarrear la perdición, la maldición y la condenación eterna, sí, porque son mandamientos explícitos de Jesucristo, y toda desobediencia explícita acarrea una condenación. Hebreos capítulo 10, 26. El que peca deliberadamente. Usted no puede decir: no, yo no necesito el bautismo, no, yo necesito la Santa Cena. Por eso que la Santa Cena tiene que ser parte de nuestro ejercicio piadoso en todos los días de nuestra vida. Estos son los primeros 6 fundamentos. Vamos a poner los otros que vienen. Alabado sea el nombre poderoso, maravilloso de Jesús. Vamos a ver acá, efecto. Vamos a ver si... Alabado sea Cristo. Alabado sea Dios. Aquí está. Viene el 7. El bautizo del Espíritu Santo. Una vez que nosotros obtenemos la salvación a través de la fe, porque recibimos al Espíritu Santo como los apóstoles, ¿cuál fue el proceso de los apóstoles? El proceso de los apóstoles fue, bendito sea el nombre de Jesús, el proceso de los apóstoles fue, primero, santificados por la palabra de Dios. Ya vosotros estáis limpios, dijo el Señor Jesucristo, por la palabra que habéis escuchado. O sea, el entendimiento te lleva a una santificación. El entendimiento de la palabra te lleva a mejorar. Un primer paso, la santificación. Esa santificación te lleva a la fe. La fe viene por escuchar la palabra de Dios, por oír la palabra de Dios. Te lleva a creer en el corazón, a confesar, y luego debes de anhelar, recibes al Espíritu Santo. Después de recibir el Espíritu Santo, debes de anhelar
el bautizo del Espíritu Santo, porque es una promesa dada directamente a través del último profeta al estilo del Antiguo Testamento, que fue Juan, y la promesa de Jesús dada a los discípulos, y se cumplió en los discípulos, se cumplió también en los gentiles. Por eso usted debe de anhelarla y promoverla. Por aquí, la mayoría de estos semi-cesacionistas y cesacionistas no la promueven. Por ende, están bajo el espíritu del anticristo, de la incredulidad. Recuerden que Jesús no pudo hacer milagros ¿por causa de qué? De la incredulidad. Si usted maneja incredulidad, no va a recibir esto. Usted lo recibe en fe, en ruego, en súplica. Y esa, como lo decía el gran erudito David Martín Lloyd Jones en su libro de Gozo Inefable, es la plenitud para que tengamos las herramientas más poderosas para servir a Dios, predicar con fuego y que señales y prodigios se muevan en el nombre de Jesús. Dice el 8, hablar en lengua es la evidencia inicial del bautizo en el Espíritu Santo. Por eso que el apóstol Pablo le dedica un capítulo completo al don de profecía y al don de hablar en lengua. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que el hablar en lengua es necesario, es una evidencia física. Urrei divini undusciadoloro. Fui bautizado hace casi 31 años durmiendo. Me levantaba en las madrugadas anhelando, suplicando, rogando a que Dios me diera ese don maravilloso de hablar en lengua. Me agració con géneros de lengua. A veces unas personas me han entendido en árabe, otras en latín, otras en italiano, otras en portugués. Y muchas veces Dios me permite traer profecía y revelación, ciencia y doctrina a través del hablar en lengua. Nada para contradecir el argumento número 1, que es que todo tiene que estar inspirado por la doctrina del Antiguo y Nuevo Testamento, siendo el eje fundamental la doctrina de Jesús y la de los apóstoles. Ya yo no puedo poner otro fundamento como apóstol, sino el que ya está establecido, igual que Pedro se sujetó a Pablo, según la sabiduría que Dios le dio a Pablo en algunas cosas, unas difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes la tuercen para su propia perdición, como es el caso de Alexander Arévalo, que anda por allí ofendiendo sin conocerme. Entonces ya se sabe que es una persona que no ha nacido de nuevo, porque una persona que ha nacido de nuevo tiene bondad, justicia y verdad. ¿Qué es la bondad? Amor hacia el prójimo. ¿Qué es justicia? No puedes acusar a una persona si no tienes evidencia. No tiene verdad, porque el que acusa mintiendo es un mentiroso. Así que eres un hijo de las tinieblas o de la carne que no ha nacido de nuevo y andas con la ignorancia. Alexander Arévalo, para que quede aquí grabado para TikTok, para Facebook y YouTube, ya que me anda allí ofendiendo. Entonces, la santificación. Aquí la santificación es un acto de separación del mal y de dedicación a Dios. Ocurre cuando el creyente se identifica con Cristo, tiene fe en Él, en su muerte y resurrección. Se entiende como un proceso que requiere una entrega continua al Espíritu Santo. Ahí está. Eso es sinergismo. Se requiere una entrega. Usted se entrega y el Espíritu Santo va a ayudar en ese proceso. Es una colaboración mutua. El que es santo, santifíquese más, dice Apocalipsis. El que es impío, proceda con impiedad. Este señor que está acá, bendito Dios para siempre, es posible que ande, bendito Dios, aumentando más su impiedad. O puede recibir la corrección de mi parte y santificarse. Porque para nada le temo a que él suba, hable conmigo y yo le haré preguntas y él me hará preguntas. Y de manera cordial, respetuosa, como lo enseñó Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. La mayor santificación es la humildad. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaré descanso para vuestra alma. La santificación se logra bajo el esfuerzo continuo de la práctica del sermón del monte, sermón del llano y la palabra de Jesús. Ahí empieza la santificación primaria.
La santificación primaria comienza cuando Jesús dijo, ya vosotros estáis limpios porque habéis escuchado mi palabra. El paso inicial es escuchar las palabras de Cristo. Por eso que Pablo dijo que las palabras de Cristo abunden en ustedes. El que no enseñe conforme a las sanas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo está envanecido, nada sabe. Entonces la santificación involucra una obediencia primaria de obediencia a las palabras de Jesús. Seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Una vez que usted se entierre, se profundice en las palabras de Jesús y coloque el fundamento en las palabras de Jesús, lo demás es secundario. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero usted se dedica a predicar usted mismo como profeta. Bendito Dios para siempre. Alexander, tranquilo, quédate tranquilo que yo ahorita te voy a subir y tú me vas a hacer preguntas y yo te voy a hacer preguntas. A ver de qué material estás hecho. Mientras tanto, deja las ofensas porque eso no te trae nada de bien. Dice la Biblia que Dios es vengador de toda persona ofensiva. Ten cuidado con eso. Así te dice el Señor. Entonces, santificación. Ahora viene el punto número 10. Estoy siendo bastante rápido. La misión de la iglesia es buscar y salvar. Número 10, estoy siendo bastante rápido. La misión de la iglesia es buscar y salvar a todos los que están perdidos. Bendito Dios para siempre. Y está abierta para todos los hombres. La iglesia, ¿cuál es el papel de la iglesia? La iglesia es salvar. La iglesia es columna y baluarte de la verdad, haciendo salvo a muchas personas. Pablo decía que él se había hecho débil para los débiles, se había hecho fuerte para los fuertes, judío para los judíos, para ganar a todos. Quiere decir que tanto la mujer como el hombre también, dice Pablo, el hombre santifica a la mujer y la mujer santifica al hombre y a ser salvo. Quiere decir que la iglesia ejerce un papel muy importante en la salvación, en la colaboración, en el llamado de la reconciliación del mundo inconverso, a través de la luz y la sal que Dios, Jesucristo mismo en el Sermón del Monte dijo, vosotros sois luz y sois sal. Así que la iglesia es el aposento. Usted tiene que congregarse. Por aquí hay personas que enseñan que no hace falta congregarse. Son personas impías, malévolas, que están llenas de demonios, de resentimiento, no se curaron de los errores y ahora andan enseñando que no se deben de congregar. Ese es el punto 6. El 11, no lo veo por acá. No se me anotó, vamos a ver acá si se me aparece en el siguiente, en el último aquí, el 11, aquí está. Los ministros, dice acá, los ministros ordenados según las escrituras. Aquí quizás yo tengo un poquito de diferencia con la Asamblea de Dios. La Asamblea de Dios manejan el reverendo, ministro ordenado. Nosotros manejamos en los 5 ministerios. En el caso mío, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro de la palabra. Ellos tienen un semi-cesacionismo allí, ok. Creo que cambiar eso generaría mucho problema, mucha discordia, mucha división. Creo que es conveniente que ellos se mantengan allí. Mi caso es diferente. Dios ha hecho revisiones y correcciones y me ha llevado a aceptar los 5 ministerios completos y los 9 dones. Y es lo que vamos a promover mientras estemos vivos. ¿Que hay falsos apóstoles? Sí lo hay. ¿Que hay falsos evangelistas? Sí lo hay. Hay falsos evangelistas, hay falsos profetas, hay falsos pastores y hay falsos maestros. Eso no cabe duda. Pero el hecho de que haya los falsos no quiere decir que no haya los verdaderos. Entonces, los ministros, seguimos trabajando sobre los 5 ministerios y los 9 dones. Ellos, Asamblea de Dios, creen en los 9 dones. Creen en el ministerio de pastor, de maestro de la palabra, creen en el ministerio de evangelista y niegan estos 2 ministerios. No hay razones para negar, no hay un versículo que diga esto sí y esto no. Allí es donde mis hermanos de la Asamblea de Dios tendrán que en su conciencia aceptar o rechazar o justificar la postura que ellos tienen, que los ayuda a mantener la unidad sin alterar el texto bíblico y decir, no, nosotros tenemos esto porque hemos heredado esto, pero sabemos que están los 5 ministerios. Ellos deben de ser honestos en ese aspecto. No todas las personas tienen esa capacidad. La curación divina de los enfermos está prevista en la expiación. Creemos en la sanidad, creemos en los milagros,
Por supuesto que creemos en la sanidad y porque existen dentro de los dones el don de milagro, el don de sanidad y también echar fuera demonios, porque así Jesús lo dijo. La esperanza inminente y bienaventurada de la iglesia en su arrebatamiento que precede el regreso corporal de Cristo a la tierra. Esto es la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento secreto. Nos vamos y aquí va a quedar, bendito Dios, una gran tribulación, vamos a decirlo, una segunda iglesia que se quedó por rebelde, y esa segunda iglesia, vamos a decirlo así, es la que va a llevar el mensaje dentro de eso en colaboración con los judíos, los 2 testigos y los 144,000 escogidos. Se da la gran tribulación, que son 7 años, y luego viene, bendito Dios para siempre, el milenio, que es lo que enseña acá la propuesta escatológica de las asambleas de Dios. Exactamente así nosotros la aceptamos y la hemos vivido en ese aspecto. Bendito Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Urrey Piutushento. Ya te voy a subir, hermano, tranquilo. Vamos a terminar acá, ya estamos terminando. Entonces aquí les dejo la evidencia de los fundamentos escatológicos que tenemos. El rapto de la iglesia será seguido por el regreso visible de Cristo y su reinado en la tierra por 1000 años. ¿Verdad? Aquí tenemos acá los otros fundamentos, el juicio final. Estos son los fundamentos que hemos creído y hemos aceptado durante 31 años, en los cuales no negociamos bajo ningún aspecto, porque así Dios nos ha mostrado. Bendito sea el nombre poderoso, maravilloso de Jesús. Bueno, ya hemos terminado con esta serie de enseñanzas, de un breve resumen, brevísimo resumen de los 16 fundamentos no negociables de las asambleas de Dios, y son las mismas que nos han asistido durante un buen tiempo y un buen periodo de nuestra vida. Así que si hay alguna persona que quiera subir, vamos a ver aquí si está el muchacho que estaba aquí hablando y comentando cosas que no sé. Vamos a ver si aparece por acá. Parece que vamos a ver aquí, Alexander, vamos a seguirlo. A ver, no, tienes programado el sistema para no seguirte, y si no te sigo y tú no me sigues, no me da la opción para subirte. Ah, aquí está, Pedro. ¿Será que eres Pedro? Me enviaste esto, creo que eres Pedro. Alabado sea el nombre de Cristo. Vamos a ver si sube. Si hay alguna persona que quiera subir, está invitado. Alabado sea el Señor. Así que en estos fundamentos, hermano, es lo que nos sostiene nuestra fe durante 31 años. Fundamentos no negociables. Ministro César Rivera. Ajá, apóstol. Bueno, si alguna persona tiene alguna duda, puede subir y compartir conmigo. Yo no lo voy a regañar, a menos que usted se porte serio y amable y cordial, aunque pueda tener diferencias conmigo. Yo no le voy a reprender, ¿no? Le voy a hacer su sugerencia, le voy a hacer su apología de sus principios, y no pasa nada. Si usted se cree a usted para que lo quiero seguir. Ok, porque así no me da la opción de subir. Tú me estás pidiendo la oportunidad de subir, y cómo te voy a subir si no puedo seguirte. Entonces el sistema me dice que no me aparece para subirte. No, si usted quiere no me sigue, no hay ningún problema, hermano. Para nada estoy interesado que una persona ofensiva, incauta e indocta me siga. Alabado sea el nombre de Jesús. Tu suspicacia, tu arrogancia se denota. Entonces tú fuiste el que dijiste que querías subir. Aquí están hermanos, está Leonidas, un abrazo, hermana Sonia, el hermano acá. Si hay alguna persona que quiera subir y comentar algunos de los principios que hemos hablado, de los fundamentos, no hay ningún problema. Usted puede diferir de mí, hacerme preguntas, yo le hago preguntas y compartimos un rato. Ya hice el trabajo que tenía que hacer.
Usted no sabe que el cristino vive es por gracia en Cristo Jesús. Sí, por supuesto. Recién me conecto. Claro que sí, por la gracia. ¿Qué es gracia? Bueno, la gracia es un término que muchas personas lo han reducido. La gracia significa que Jesús murió en la cruz de Calvario por nosotros y nos dejó un nuevo pacto contenido en ley evangélica, en la ley de Cristo. No eres conocedor del evangelio. Si fueras conocedor del evangelio y entendiera los 8 pasos de la bienaventuranza. Bienaventurados son los pacificadores, bienaventurados los de limpio corazón, bienaventurados los humildes, los bienaventurados los misericordiosos, y eso es lo que nos ha reflejado acá. Yo creo que tu carne te tiene engañado, no eres nada cristiano, porque si fueras cristiano fuese más respetuoso, y eres una persona suspicaz, arrogante, altanera, grosera. Así que has demostrado lo que eres de verdad. Uno no es lo que uno dice, uno es lo que uno hace. ¿Y usted por qué se hace llamar apóstol? Bueno, porque los 5 ministerios están vigentes. Tengo 31 años fundando iglesia. Directa o indirecta del primer proyecto, empezaron 10, van casi más de 30, 15 están conmigo. Y estoy a cargo de esas iglesias para acompañarlas, ayudarlas, fortalecerlas, y ahí Dios ha operado en señales, milagros para la gloria de su nombre. Entonces, esas son las evidencias de un apóstol. Dígame, hermano, un abrazo, Dios le bendiga y le guarde. Amén, Dios te bendiga, muchas gracias. Bueno, esa era prácticamente la duda que yo tenía, ¿sí? Porque en el contexto cristiano, ¿sí? Un apóstol es un discípulo elegido y enviado por Jesucristo para predicar el Evangelio, ¿cierto? Entonces, Excepto, cierto. a eso es que se refiere mucho la pregunta y la duda, porque se supone que un apóstol es directamente elegido por Jesucristo. O sea, ¿cuáles son los fundamentos, o sea, o las bases que tiene un cristiano llamarse apóstol, si es alguien que es elegido directamente por Jesús? Ok, perfecto, hermano. Gracias por tu pregunta. Una O pregunta sea, esa es sabia. mi duda, mi duda, mi duda. Sí. Claro, claro. Una pregunta sabia. Muy buena pregunta. Te felicito. Las preguntas se responden con textos. Ok, Yo te voy a leer un texto y yo te voy a hacer una pregunta para que el mismo texto te diga, y si tú eres de buena voluntad, ¿verdad? No vas a necesitar que yo te interprete nada porque tú eres inteligente. Eso se llama la perspicuidad. En teología sistemática, cuando hay un texto que es demasiado visible, tú debes de decir amén y ya, no pasa nada. Porque el corazón humilde es así. El corazón humilde se cae de rodillas ante la palabra. Por eso es que dice en Isaías, miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. La palabra nos hace temblar, la palabra nos tumba, la palabra nos hace caer de rodillas, como Daniel, cuando se le apareció a Jesucristo, cayó en el suelo. Juan cayó en el suelo también, porque el corazón humilde, hermano, llora cuando la palabra le llega a su corazón. Te voy a leer Hechos 13 y te voy a hacer una pregunta. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llama Niger, Lucio de Sirena, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el teatarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor, y ayunando, estaban ministrando al Señor, era en oración. Y dijo, escucha, el Espíritu Santo, apartame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, orado, los impusieron las manos y los despidieron. Pregunta al texto. ¿Quién llamó a Saulo y a Bernabé al ministerio? Jesús. No, eso no es lo que dice allí. Vaya, repite, Te lo voy a repite. leer otra vez. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, Sí, ya, dijo el Espíritu el Santo. Espíritu Santo, apartame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado.
¿quién llamó a Bernabé y a Saulo? El Espíritu Santo. Sí. Ok, vamos a seguirle, ese es el 13. Ahora vamos a leer el 14, cómo el escritor sagrado, que fue el médico Lucas, llamó a Bernabé y a Pablo, llamados al ministerio por el Espíritu Santo. Entonces, 14. Y te voy a hacer una pregunta para que el texto te dé una respuesta. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. Pregunta el texto. ¿Quiénes eran apóstoles según 14:14? Bernabé. Y, ¿Y quién? y ¿cuál fue Saulo que me dijiste? Saulo, exacto. Entonces te estás dando cuenta que el Espíritu Santo hizo llamados directos a Bernabé y a Saulo, y luego el Espíritu Santo los llama apóstoles. Entonces están los 12 apóstoles del Cordero, Sí. que son los que no van a variar nunca, porque esas son las 12 columnas que están allá en Apocalipsis. Pero están los apóstoles llamados directamente por el Espíritu Santo a apartarme a Pablo y a Bernabé. Entonces en estos días, el grave problema que hay es que muchos se declaran apóstoles porque otro apóstol los hizo apóstoles. No. Ningún apóstol puede hacer a otra persona apóstol. Quien te llama es el Espíritu Santo. Hace Amén. 31 años, cuando yo era pastor de 8 creyentes, 10 creyentes, el Espíritu Santo en una visión me comisionó a fundar una iglesia en un lugar que se llama el Curarire. Esa fue la primera visión donde el Espíritu Santo le dijo a una profetisa que fuera a ese lugar. Fui a ese lugar, evangelicé casa por casa, se convirtieron 60 personas. De esas 60 personas van 4 iglesias. Fue la primera iglesia que me comisionó el Espíritu Santo a fundar. Y allí es donde el Espíritu Santo, en una visión, porque sentí miedo, sentí cobardía, porque me estaban amenazando de muerte en ese lugar. Me amenazaron de muerte, me tomaron por acá para amenazarme de muerte. Y el Espíritu Santo en forma corporal de paloma me dijo, tienes que cuidarte de ese espíritu. Y salió corriendo una gallina, que es la cobardía. Entonces, el Espíritu Santo me ha confirmado muchas veces del trabajo misionero que él me ha comisionado. Hay partes donde yo no he querido ir a evangelizar porque es un lugar de sufrimiento, de amenaza, y el Espíritu Santo me ha dicho, ve. Yo en dos partes, en allí sentí miedo, y en otro lugar yo sentí indiferencia, porque no quería ir a predicar, porque había mucha gente incrédula. Y el Espíritu Santo me vuelve otra vez a comisionar por sueño y me dice, ve y funda. De esas dos partes, en un lugar van 4 iglesias y allá van como 3 iglesias. Entonces, el Espíritu Santo es el que te ubica, el que te direcciona a fundar. Cuando el Espíritu Santo te llama, soy bautizado por el Espíritu Santo en lengua, y a cada rato Él me muestra en sueño, en visión, hacia donde yo tengo que ir y fundar iglesia. Porque la comisión ahora es el Espíritu Santo. Por supuesto, en el Espíritu Santo está Jesús, ¿no? Porque el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y de Jesucristo. Pero ahora el liderazgo, el obispado de la iglesia está liderizado por el Espíritu Santo. Así dice el Espíritu Santo. Por supuesto, hay muchos charlatanes, hay muchas personas que han sido llamadas de manera inapropiada. ¿Cómo se sabe que es un verdadero apóstol? Primero, porque no pide dinero. Enseña que hay que honrar a Dios, porque tenemos que honrar a Dios con el dinero, porque la avaricia hay que curarla, pero no pide dinero. No, denme esto para yo ir para aquel lugar. No, no. El apóstol no pide dinero, el profeta no pide dinero. Si lo ayudan, bien, y si no lo ayudan, no lo ayudan. Se tiene que ir, aunque sea hambriento, sediento, descalzo, sin ropa, se tiene que ir a hacer el trabajo. Ese es el verdadero apóstol. El apóstol no pide dinero. Enseña que hay que honrar con dinero a Dios, porque de otra manera la avaricia te puede llevar al infierno. No sé si pude responderme. Pablo aceptó ofrendas, ¿sí? Claro. No, y las pidió para un propósito. Sí, claro. Pero recuerda que Pablo vivió la austeridad. O sea, yo no puedo, hermano, hacer nada exigente, ni nada por el estilo, nada obligatorio. Exacto. Y pues la obra de Dios siempre tiene su ayuda. Claro, y tampoco fue ostentoso, ¿me entiendes? Un pastor que anda exhibiendo relojes, cadenas, carros lujosos, hermano, y hay tanto pobre en el mundo, ¿verdad? Yo dudaría de cualquier apóstol que hace ostentación de riqueza. ¿Y dónde están los orfanatos
Sí, verdad, es mucha La cantidad. incoherencia. Ujú. ¿Ah? Es incoherencia en el estilo de vida con lo que profesa, pues. Es muy, muy tremendo. Claro, claro. Entonces, el apóstol tiene que vivir una vida austera, una buena casita, un buen carro, por supuesto, pero Claro, siempre pues, entregando lo que más pueda a los pobres necesitados, porque hay condenación. Si tú no atiendes al huérfano, a la viuda, está bajo condenación. así es. Verdad, muchas gracias. Sí, 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 es que ha sido esclarecedor de verdad. Pues claro, muchas veces pasa de que uno ve a muchos falsos apóstoles, hasta pastores, o sea, ¿quién los nombra por otro apóstol? Lo nombró un grupo de líderes, de pastores, de apóstoles, o sea, algo hecho hombre por hombre, para hombres, ¿sí? Exacto. Mira, Entonces, mira, qué bueno dijiste algo. Mira, me inspira esto que te voy a leer. Mira lo que dice Pablo acá en Gálatas, ¿no? Tú sabes que los Gálatas no querían aceptar a Pablo como apóstol, prefirieron a los judaizantes, ¿no? Y eso que dijiste me hizo ruido porque es bíblico, ¿no? Me dice acá, Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombres, hombre, sí. sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Amén, así es. Oh, la palabra es clara, la palabra no tiene, ¿verdad? No Para tiene. nada dudas, es totalmente clara, ¿sí? Eso es Ahora, tremendo. mira, primero yo no me elegí como apóstol porque yo resistí a llamarme apóstol durante 20 y algo de años hasta que Dios me regañó. Y Dios me dijo así en una meditación, porque fui reprendido por profeta, por no aceptar el nombramiento. Fui reprendido por un teólogo muy bueno que está acá, que llama teología, porque yo sabía que al ponerme apóstol me iban a burlar. Mira cómo está el de abajo burlándome. Entonces, yo no quería eso, Sí, ¿no? sí, Traer esa eso no. rivalidad y esa cuestión. Y el Espíritu Santo me corrigió, me dijo, hay unos que se ponen el nombre de apóstol por vanagloria y por intereses. Sí, señor. Por vanagloria, dice. Y entonces me dijo así, y tú, por vanagloria, no te los quieres poner, porque amas más la gloria de ellos que la mía. Exacto. Oye, eso me mató, varón, me mató. Bueno, y le pedí perdón al Señor y ahora tengo que llevar esta carga penosa que no quería llevar, ponerme apóstol, porque era negar al Señor. Cuando Dios me llamó, siervo amado, mira, yo era empresario y lo vendí todo, lo abandoné todo, mi proyecto de vida, yo tenía muy buenos contratos millonarios en Venezuela y me entregué a fundar iglesia. Yo empobrecí completamente porque invertí todo eso en fundar iglesia. Yo pensé que eso me iba a traer quizás un sustento diario, no, hermano. Por lo general las iglesias que uno funda a veces son muy ingratas y terminan dándote la espalda. Dentro de esa van como 30 y algo de iglesias. Si yo, todas esas iglesias estuvieran conmigo, yo estuviese muy bien económicamente. No, me quedaron las iglesias más pobres. Ujú. Tremendo. Y de hermanos Guayú, que más bien me quitan y no me dan. Bueno, a veces me dan, ¿no? Lo más hermoso que recibo cuando yo voy y me dan esa chicha, ese guiso de chivo, un platanito, un topocho y el Claro, amor, claro, hermano. claro. El sencillo, eso Sí. me llena. Yo voy para esos lugares pobres a dar y yo vengo con una alegría, varón, que yo me acuesto y yo duermo como un león, varón. Duermo sabroso, me levanto con una alegría. Entonces, vivir en la austeridad, Sí, aún porque siendo apóstol en la pobreza. sientes la paz de que estás haciendo para el llamado a que has sido, Exacto, ¿sí? exacto. Es más, Alexander, hay cinco Ale- congregaciones que se me fueron porque uno de esos llamados apóstoles, que en verdad el muchacho es apóstol, pero él dijo, yo no puedo entender cómo Efimio da diezmo y él es un apóstol pobre. Entonces se fue para los apóstoles de la teología de la prosperidad. sí, total. Ve, Alexander Arevalo, lo que pasa es que, hermano, no estás escuchando bien, porque dices, tú sí estás diciendo mucha incoherencia. Sí, yo entiendo muy bien cómo te sientes y lo que dices por lo que muchos se hacen llamar apóstoles. Yo los he visto, los he conocido, ¿sí? Por eso subí para preguntarle, ya de una forma más directa. Y pues sí, y respondió totalmente con la escritura, o sea, algo que no está inventado ni fuera de contexto. Verás que él no ha dicho que fue nombrado por Dios, sino es un llamado del Espíritu Santo, hermano. Si tú no vives eso, tú no puedes saber para nada lo que es
Él está hablando, ¿me entiendes? O sea, y pues para eso uno tiene que tener de verdad, ante todo respeto, como ser humano, ¿sí? Para, 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 para tener dudas. Usted sube y pregunta, hermano, con respeto, y verás que si te convence, o sea, no es cuestión de que te convenza él, sino el Espíritu Santo, y de que tú le pidas entendimiento, de que entiendas de que está bien o está mal, ya es decisión tuya, hermano. Pero de verdad no ganas nada con decir es mentira, es esto, pero no subes y le preguntas directamente, ¿sí? Si hace preguntas genuinas como dice acá Alex, pues las hace, pues subes y dice, y tú respondes con las palabras, ¿me entiendes? No bajo el criterio propio de uno mismo, hermano. Yo entiendo lo que tú dices. También una de las dudas que yo he tenido muchas es profetas, porque hay hombres que se dicen, o sea, tienen el título de profetas, y ya las profecías están todas en la Biblia, no hay nada nuevo que profetizar. Para mí, o sea, para mí. Esa es una de las grandes dudas también que yo he tenido, ¿sí? Ok, Porque muchas veces, verá, hay hombres que tienen canales en YouTube, en TikTok, todas las plataformas, y dicen profeta, yo no sé qué, profeta de todo tipo, ¿no? Y abren un canal y todo lo que dicen no es nada bíblico, sino que empiezan a profetizar que va a caer el gobierno de Maduro, que Dios me dijo, que en 3 meses, que Dios me dijo esto. O sea, tantas cosas que prácticamente cae en la adivinación, en brujería. Yo digo, estos son brujos, mano, mano, profetas. claro. Bueno, hermano, Alexa, te voy a explicar algo de eso, ¿no? Para dar la oportunidad al otro hermano. Mira, Te lo agradecería mucho. sí, cuando hablamos de 5 ministerios, tenemos que decir, si aceptamos el de apóstol, hay que aceptar el de profeta, pero no como el profeta del Antiguo Testamento, hay una variable. Eso. Hay que aceptar el evangelista, hay que aceptar el ministerio de pastor y el de maestro de la palabra, que está muy ausente ahorita también. Estos dos ministerios, el verdadero maestro y el verdadero profeta y el verdadero apóstol, están muy diluidos por la cantidad de falsedad que hay. Pero no es algo extraño, porque cuando en el tiempo de Acá y Josafat, habían 400 profetas falsos y uno solo era verdadero, Micaías. Ujú. Están los profetas falsos de Baal, y estaba un solo profeta, el caso de Elías. Y en el tiempo de Eliseo, toda una nación tenía falsos profetas y solamente Elías y Eliseo eran los verdaderos para las 10 tribus y media que se habían separado de Judá. O sea que la escasez de un buen profeta siempre va a estar en la historia, es difícil. Mm. En el Zulia, yo recibí el testimonio. En el Zulia existió un gran profeta llamado Arturo Terán. Las profecías que él dio estuvieron escritas y están escritas en periódicos. Y se cumplieron y se están cumpliendo. Él ya murió. Y se están cumpliendo de una manera tremenda y se cumplieron de una manera pero asombrosa, más allá de nuestra imaginación. Él profetizó un caos tan terrible para Venezuela, donde las personas iban a morir de enfermedad terrible, de una pobreza extrema, cuando Venezuela estaba en la cúspide de su prosperidad, que era una potencia económica, donde el dólar y el bolívar estaba casi al mismo precio. Venezuela tenía un poder adquisitivo más que los estadounidenses. Se venían para acá italianos, portugueses, y se abrigaban en Venezuela a hacer sus empresas porque había más facilidades económicas que la misma Estados Unidos. ¿Quién le iba a creer a ese profeta que íbamos a vivir esto que él profetizó? Ya él murió. Arturo Terán fue un hombre de Dios, fue un hombre maracucho, vivió en la austeridad, nunca fue de la teología de la prosperidad, fue un hombre que Dios usó de manera extraordinaria. Entonces, sí los hay. ¿Cuál es el problema? De la profeticis. Así como hay una apostolitis, hay una cantidad de profetas que están muy mal enseñados. Primero, que no han sido llamados por el Espíritu Santo, sino que han estudiado una escuela de profetas. Esto no es así.
El profeta es llamado directamente por Dios, igual que el apóstol. Y no es un llamado que te va a traer alegría, te va a traer mucha tristeza, porque Dios me sacó de la comodidad de ser empresario con contratos en las petroquímicas, en el tablazo, en bancos internacionales, en restaurantes internacionales, donde yo tenía una economía buena, para sumergirme a una economía difícil, dura, de ataques, de aborrecimiento y de desprecio, donde ahorita soy atacado y dicho que yo soy un aprovechador, como dice este que está abajo, cuando más bien son las iglesias que me quitan, porque yo soy una persona que modestamente, ahorita estoy haciendo un trabajo de refrigeración y aire acondicionado, y es posible que en 2 o 3 días, esta semana, yo me pueda ganar quizás $200. Y como profesor, yo gano $10 al mes, porque yo me estoy jubilando como profesor. Entonces, evidentemente, soy una persona que gana un poquito más que la mayoría de los miembros de la iglesia, y soy una de las personas que más tiene que diezmar y ofrendar, porque Dios me dio cualidad, y el que tiene talento tiene que dar más. A quien más se le da, más se le va a pedir. Entonces, el llamado de apóstol es un llamado de sufrimiento, de ataque y de austeridad. Porque si a mí Dios me bendice más económicamente, ¿qué tengo que hacer? Montar escuelas, comedores. En 31 años hemos recogido 5 niños con mi primera esposa, que ya falleció. Con la segunda esposa hemos recogido 2 más, porque yo tengo que diariamente obedecer a lo que Jesús dijo. Me vistes enfermo, me vistes sediento todos los días. El verdadero apóstol, el verdadero profeta, de lo que recibe debe de repartir. Debe de comer él, debe de saciarse, pero debe de repartir. Y si no reparte, y si no aumenta sus obras, porque dice Pablo que el rico tiene que abundar en buenas obras. Por ejemplo, MacArthur, que es el predicador blasfemo contra el Espíritu Santo y contra el movimiento pentecostal, tiene un patrimonio de 130 millones. Es uno de los 10 predicadores más ricos. Cuando Venezuela estuvo en la pobreza, en la destrucción del COVID y de todo eso, ¿vino él acá a dar? No, hermano, no vino. Quienes lo hicieron fueron la organización de Billy Graham. Ellos sí vinieron a dar bolsa. Y nosotros pasamos mucha hambre. Yo estoy en Venezuela. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, tienes que saber que va a haber un profeta verdadero. Hay que revisar su obra, hay que revisar su vida privada, cómo está viviendo, si es un austero, si es una persona que ayuda, que es una persona bendice, que vive en santidad. Porque si anda en hoteles de lujo, brincando de allá para acá, profetizando, pero al mismo tiempo vive una vida de excentricismo, de peinados bonitos, de vestidos bonitos, de trajes bonitos, hermano, eso no es un profeta nada. Sí, claro. Yo he visto por acá personas que dicen ser profeta, hermano, y lo que andan buscando es dinero. Eso no son profetas nada. Y si algún día fueron profetas, el dinero los extrae. Claro, los extravió. Sí, bueno. Bueno, hermano, ¿verdad? Muchas gracias, ¿verdad? Dios te bendiga. Y gracias por todo, ¿verdad? Amén, amado. Un abrazo, que el Señor te bendiga y te guarde. Aspiro que vayas más tranquilo con las definiciones. Amén, gracias. Bueno, si hay otra persona que quiera subir, alabado sea el nombre de Jesús. Hay otro valiente que quiera subir para yo hacerle preguntas y usted me hace preguntas y a ver, ¿de qué pasta estás hecho? Porque ofender y denigrar desde abajo es fácil. Cualquiera lo hace. Hasta los perros ladran y no saben hablar. Bendito Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice acá que Giancarlos, que no escucha a este hombre. Ok, Giancarlos, sube y explícame cuál es tu evangelio. Y tú me haces preguntas y yo te hago preguntas si deseas, pues. Vamos a ver, te voy a dar la invitación. A ver si eres machito y subes acá y tienes un diálogo respetuoso donde yo te haga preguntas. Ya le envié la invitación. Vamos a ver si es un machito, porque abajo se puede decir muchas cosas. Dice, jaja, hasta los perros ladran. Tienes razón. Así es. Dios te bendiga, doctor apóstol Efimio. Un abrazo.
Estimadísimo, de la paz de Cristo contigo. Aquí subió el caballero, vamos a ver. Vamos a ver cómo él define su evangelio, cuál es el evangelio que él define, bajo qué principio. Adelante, estimado. Si puedes tener una conversación sin ofensa, bienvenido. Y si no, te bajo, no hay ningún problema. Alcatel y él se lo deja por... Se bajó. Se bajó. No lo bajé yo. Alexander Arevalo, ahí sigue botando su veneno, eso es como los perros que ladran. Y no sube, Alexander, sube. Vamos acá a dejar aquí los comentarios, a dejar los que... Bendito sea el nombre de... No tengo claro que es un apóstol en estos tiempos modernos. Please. Bueno, sube, conversemos. Parece, a ver si tienes por acá suficiente para subirte. Sube y conversamos un poco. Y bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a seguirte, a ver si puedes subir. Yasa, vamos a ver si puedes subir. Alabado sea el nombre de Cristo. No tienes, como que no tienes los suficientes seguidores para subir. Ya yo expliqué al hermanito cuáles son los fundamentos que asisten a un verdadero apóstol de hoy. Dice Alexander Arevalo, no es apóstol, eso es mentira por la misma Biblia. ¿Cuál por la misma Biblia? ¿Dónde dice que ya no hay apóstol? Vamos a ver. Nómbrame un solo texto que diga que ya no va a haber más apóstol y yo me convierto a tu postura. ¿O es solamente una falacia, una mentira de tu vientre, de tu estómago, que eso es lo que hacen los falsos maestros, interpretan y dicen cosas y no pueden sustentarlo por la Biblia? O rey divino, no, la profetisa no me nombró apóstol, la profetisa me asignó ir a fundar una iglesia. Y ya cuando comienzas a fundar una y otra y otra y otra y otra, la práctica te hace un apóstol, porque eso es lo que hizo Pablo, fundar iglesia, y comisionado por el Espíritu Santo. Y más adelante, Dios me fue definiendo que sí, estaba vigente, porque en aquel entonces llamarse apóstol no era fácil. Dice acá, si hay apóstoles llevando y enseñando la palabra, pero no como aquellos grandes apóstoles con señales. Si hay señales, hermano. He llegado a lugares donde Dios ha sanado de leucemia, de enfermedades degenerativas, se han sanado de espíritus de suicidio, se han liberado de demonios. Si hay señales, que no haya tantas y grandes señales de resucitación de muertos. Todavía Dios no ha resucitado un muerto a través de mí. Pero Pablo solamente se deja el documento bíblico que hubo una sola resucitación de muertos. Y es posible que dentro de 20 años más Dios pueda hacer ese milagro a través de mí. Estamos en espera. Dios no promovió a la mujer enseñar, y esto que una profeta oro por él, según apóstol. Bueno, las hijas de Felipe eran profetisas. ¿Te estás dando cuenta que no lees la Biblia, Alexander? Eres un ignorante indocto. Ok, de acuerdo con usted, no critico el apostolado. Sí, hay señales de sanidad, de milagro. Dios me ha dado la oportunidad de Dios en mí, porque uno no tiene poder de liberar a nadie de los demonios. En oportunidades impuesto la mano han sido liberados de demonios las personas. Sanidades como la leucemia, enfermedades degenerativas como diabetes, hipertensión también se han bajado, enfermedades crónicas de la mente también, como es bendito sea el nombre de Jesús, como es la depresión y el espíritu de suicidio. He orado por personas y han sido liberadas de un día para otro. A mí me han llegado personas aquí, tres llegaron, 3 mujeres, aquí a este mismo cuarto. Las coloqué allí, les doy la charla, el discipulado, oro por ellas y salen libres, durmiendo bien al otro día cuando no podían dormir bien. ¿Cómo se llama eso? Una consulta con un psiquiatra vale mucha plata, hermano, vale más de $100.
entre medicamentos y consultas en Venezuela. Y con una sola sesión gratuita que no les cobre nada, Dios la liberó de la sanidad. Eso es el don de sanidad. En ese aspecto, Dios me dio el don de sanidad para la depresión. En ese aspecto. Y cuando uno sale, hermano, cada vez que yo salgo a la calle a orar por la familia, hay milagros de sanidad. Exacto, hermano. Valedor, dice un apóstol, a lo que yo creo, tiene bajo su autoridad otras iglesias. Por eso digo, tengo 15 iglesias. Tengo que rendir cuenta de ellos, ellos me llaman cada vez que hay problemas, los asistimos espiritualmente, emocionalmente y económicamente. En muchos casos me ha tocado de mis diezmos darles a ellos para ayudarlos en sus necesidades. Y para mí, por supuesto, eso es un placer gigante. No, hermano, no recojo mucha plata, sino que como yo soy técnico perito en refrigeración y aire acondicionado, y eso se gana bien. Ahorita estoy haciéndole un trabajo a un empresario, a una clínica. En esa clínica me puedo ganar $100. Y ganarse $100 en Venezuela en 2 días es una riqueza, porque como docente, profesor, lo que gano son $10 mensual. Y esas 15 iglesias son de lugares pobres, son de hermanos y hermanas guayú, de personas aborígenes, indios. El apóstol de la prosperidad económica, no la tengo. Si tuviese prosperidad económica, tuviese un carro del año, pero tengo mucha prosperidad emocional, espiritual, porque siento mucha paz, Alexander. Está lleno de odio, de maldad, eso te va a enfermar, hermano. Posiblemente mueras tumbado en una cama pidiendo perdón a Dios, porque eso es lo que hace Dios con los rebeldes. Cuando los quiere salvar, y los rebeldes cuando no los quiere salvar, los deja que mueran así y se vayan al infierno. Ojalá y sea de los de Teatira, que han pecado, y que Dios los va a arrojar en tribulación y en cama para que te arrepientas, porque esa maldad que tú tienes, hermano, te va a llevar directico al infierno. Porque ninguna persona puede tener al Espíritu Santo si tiene esa suspicacia, esa maldad, esa acusación sin saber. Tú no me conoces, Alexander Arévalo. Entonces no hay nadie que quiera subir. Ay, Señor, se acabó el diálogo entonces. Bueno. Mi hermano Jesse Padilla, un abrazo, hermano. Hermano, tenía tiempo que no te veía por allí. Ojalá pueda subir y conversar un poquito. Un hombre de Dios. Dios hizo un milagro a través de Jesse Padilla, una oportunidad. Yo le había orado en la madrugada bajo una situación, no la voy a decir, porque él no me dio permiso para decirlo. Estaba muy triste. Tenía que ir a hacer las misiones y tenía la camioneta dañada. Y le oré a Dios por un monto exacto para la reparación. Y Dios hizo un milagro a través de este siervo. Increíble. Lo oré en la madrugada y ya el otro día me estaba llamando él. La respuesta. El Señor me habló y me puso esto. Eso es una persona que conoce el Espíritu Santo y que ha escuchado al Espíritu Santo. Porque la oración yo la había hecho en la madrugada y ya el otro día ya tenía una respuesta. Es un milagro extraordinario. Extraordinario. Y es difícil. No me conocía. Y Dios lo movió a él. Adelante, John Herrera. ¿Me escuchas? Adelante, hermano, adelante. Pero quería saber si me escuchabas bien. Sí, te escucho bien, hermano. Bueno, primeramente, gracias por permitirme entrar a tu canal. Bendecir a todo tu grupo, tus seguidores. Desde acá de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Estabas hablando acerca de lo que son los profetas falsos, no genuinos, que abundaban sobre todo en el Antiguo Testamento y que solamente había unos pocos que eran genuinos, así como también Jezabel mató a un poco de profetas genuinos y causó bastante pánico en aquella oportunidad en el Antiguo Testamento. Y entonces hubo alguien que hablaba acerca de que hoy día todo estaba cumplido y que no existían profetas.
acerca también de lo que son los dones ministeriales, acerca de lo que es el apóstol, el profeta, el maestro, el pastor, el maestro, el evangelista y el maestro, que son los 5 ministerios básicos que implementó el Señor y que Pablo a través de sus escritos pues hacía mención de ellos, lo que era la división en base a su experiencia, la división en el sentido de que cada quien tenía su responsabilidad en base a su capacidad de fe, a su visión de hacer las cosas. Entonces hay personas, incluyendo ministros, que cortan eso y cortan lo que es el ministerio apostólico y el ministerio profético, y ahí están. Que no se quiera aceptar es otra cosa muy distinta, apóstol Efimio, y no podemos luchar contra eso. Ahí está. Hay quienes odian a los médicos, pero existen los médicos. Hay personas que no quieren saber nada, por ejemplo, de alguna profesión secular, pero existe. Y salen nuevas profesiones, y ahí están. Entonces, alguien hablaba y le infería a usted acerca de que si usted se autoproclamó apóstol, mire, nadie se autoproclama. Un ministro que se considera realmente serio en su llamado espera que un ministerio, a través de la unción, tome a esa persona, vea sus dones, lo capacite y lo lance al ministerio con un ungimiento ministerial, bien sea de maestro, de apóstol, de profeta, el que Dios ha revelado en la vida de cada uno de ellos. Y es la misión que tenemos. Mire, recuerde que en el ministerio de Pablo ocurría mucho eso. ¿Quién ungió a Pablo? Un Ananías. Un Ananías fue al cual Dios llamó para mostrarle a un Saulo de Tarso, para que le impusiera las manos y lo ungiera, porque era necesario al ministerio. Todo Pablo tiene su Ananías. Todo ministro, todo apóstol, todo profeta, todo maestro, tuvimos un Ananías al cual Dios llamó para que nos ungiera, para que nos colocara las manos, para que nos lanzara al ministerio previa capacitación. Y ese es el orden de Dios. Que muchos, a través de una doctrina, entre comillas, porque ¿qué pasa? Que todo texto sin un contexto escatológico, un contexto doctrinal, un contexto teológico, un texto tomado a la ligera sin tener una definición clara de lo que es su contexto histórico, su contexto estructural, hegemónico, cultural, histórico, para el estudio previo es un pretexto si no se toma de esa manera. Entonces se toma con pinzas un texto para crear una justificación doctrinal encajada a la medida de cada quien. Razón por la cual hay muchas personas que solamente ven 3 ministerios: el ministerio del maestro, claro, por supuesto, el ministerio del pastor, del evangelista y del pastor, pero no pueden ver el ministerio del profeta y no pueden ver el ministerio apostólico, sencillamente porque no creen en ellos. Porque no creen en ellos, y si no creen en ellos no van a tener una limitación mental en relación a eso. ¿Qué podemos hacer, apóstol Efimio, en relación a esos casos? Agrandar su mente no podemos, más que enseñarle escrituralmente que siguen vigentes y que esos ministerios no están inhabilitados, siguen vigentes, están allí. Era mi intervención, doctor apóstol Efimio Zambrano, mi aporte para tratar de llegar a una aclaratoria en relación a que los 5 dones ministeriales siguen vigentes, no están inhabilitados. Amén.
Bendiciones. Es todo. Bueno, hermano, gracias. Gracias por tu aporte. Vamos a cerrar aquí. ¿En qué parte de Maracaibo estás tú, hermano? Yo estoy en San Francisco. Trabajo con el Instituto Universitario Teológico Palabras de Vida, el Ministerio Palabras de Vida. Vengo de la Iglesia de la Cruz desde las décadas de los 80 y actualmente me dedico a la ingeniería. Soy ingeniero de proyectos. Fui profesor universitario muchos años y en las cátedras de ingeniería eléctrica, telecomunicaciones, asesoro y diseño estaciones de radio y de televisión a nivel nacional, seculares y cristianas, y doy clases de teología y estoy en el ministerio hasta que Cristo venga. Apostólica. Bueno, voy a cerrar el micrófono porque se oye, parece ser que hay una resonancia allí, ¿no? Bueno, mi honra y mi respeto, hermano, para ti, para tu ministerio, y bueno, hermano, honrando la memoria de ese gran líder que tuvimos en Venezuela, José Inciarte, el pastor José Inciarte de la Cruz, que dejó una huella imborrable en muchas direcciones. Se mantuvo firme en la sana doctrina, vinieron vientos, tempestades, recuerdo los bendecidos, aquellas teorías de Jorge Porra Benedetti y de otros por allá, y él se mantuvo firme. Y eso se honra y se respeta. Yo creo que la Iglesia de la Cruz ha botado una semilla hermosa de iglesias que todavía se mantienen relativamente sana. La Iglesia de la Hermosa, Estrella de Belén, Filadelfia. La Iglesia de la Cruz fue una pionera. Yo creo que el hermano José Inciarte tuvo la timidez de no llamarse apóstol, y está bien, pero creo que fue un apóstol para nosotros los zulianos. Yo estoy acá en La Concepción, municipio de Jesús Enrique Lozada. Fui profesor en Maracaibo de la Escuela Técnica Anselmo Belloso en el área de electromecánica aplicada a la refrigeración y aire acondicionado. Fui subdirector de la Escuela Técnica Doctor Vicente Lecuna. Fui supervisor también educativo, o sea que tengo una carrera educativa, pero en la parte de escuelas técnicas. Me dijiste que tú fuiste profesor universitario, ¿no? Te abro el micrófono. Abre el micrófono. Fui docente a nivel de universitario en la Universidad Rafael Urdaneta, en la Escuela de Ingeniería Eléctrica. Fui docente cofundador de lo que es el Instituto Universitario de Tecnología, el UNIR, desde sus inicios. Di clases en el INSE y otros institutos universitarios tecnológicos. Me gradué en la Escuela Técnica Anselmo Belloso en San Francisco en electrónica en el año 84. ¡Padre! A lo mejor nos conocimos por ahí en esos pasillos. Claro, yo me gradué en el 88. Yo me gradué en el 88. Ah, no, ya yo me había ido. Sí, pero entonces, bueno, de ahí pasé a estudiar ingeniería eléctrica a los 17 años, recién graduado de la Escuela Técnica, me convierto al Evangelio en el cafetín que estaba enfrente. Y de ahí a la Iglesia de la Cruz. Serví muchos años en la Iglesia de la Cruz y ya a mis 58 años casi todavía estamos sirviéndole al Señor hasta que Cristo venga, y es nuestra mayor profesión, nuestro mayor ministerio, ser servidor de Jesucristo. Amén. Siervo, yo cuando entré a la técnica en el año 85, ya tú tenías un año de egresado ya. Sí, porque yo me gradué en julio del 84. Wow. Tremendo. Somos haitianos entonces, somos haitianos, chicos. Sí, y en La Concepción allá estaba también Antonito Cordero y su esposa en la iglesia de La Concepción. Claro, Antonio Cordero, yo lo conocí, gran hombre de Dios, gran amigo. Sí, como no, muchos recuerdos, y tenemos muchos años allí. El ministerio es el mismo, somos un solo cuerpo en Cristo. Seguimos adelante, bendigo su vida, apóstol. Siga adelante, que la labor que Dios tiene en su vida, la recompensa no está aquí, lo creemos firmemente. Nuestra recompensa está en el reino de los cielos, al cual creemos que existe, y la Jerusalén celestial, en el nombre de Jesús. Bueno, siervo amado, voy a empezar a seguirlo porque creo que no hay. Tiene un poquito de ruido, por eso cerré el micrófono. Bueno, siervo amado, no es una casualidad que nos hayamos conocido. 2 peritos graduados de la Escuela Técnica, 2 profesores en el arte tecnológico,
usted hacia allá, yo hacia acá, universitario, yo en la edad en la clase, en la educación media general. Me parece extraordinario este enlace que hemos tenido. Y bueno, y amantes de la buena doctrina de la cruz, de esa iglesia conservadora en su tiempo, que fue un ejemplo, fue un estandarte. De verdad que el legado de mi hermano José Inciarte fue maravilloso. El de Antonio Cordero, él fue gerente de una de las fábricas de aires centrales donde yo instalé aires turbo, aire. Él fue su amada esposa, que todavía está viva. Yo le he hecho trabajo en su iglesia, Marta de Cordero, aquí en la Concepción, ¿no? Y he trabajado, le he resuelto algunos problemas allí del aire acondicionado. Una mujer sumamente valiente, fuerte, aguerrida. Está dando la batalla, en una iglesia, en una de las iglesias más bonitas de la Concepción, precisamente la que construyó mi hermano Antonio Cordero con su propio tesoro. Construyó una iglesia y ha sido una iglesia que ha influenciado y ha dejado otras iglesias. Mi hermano Cordero sufrió una muerte temprana de un cáncer. Muy preocupado, creo que Dios lo guardó. Así es Dios, como guardó a Eliseo de una edad temprana, guardó también a mi hermano Antonio. Honro su memoria, su legado, el de su esposa. La Concepción creo que ha sido beneficiada, bendecida por ese proyecto, por supuesto que liderizó también José Inciarte, porque esa iglesia, José Inciarte le dio cobertura. La iglesia Casa de Oración, acá en la Concepción. Qué bueno, hermano, que tengamos este haber. Yo tengo 54 años, te tiene que 57, creo, 57, 58. Entonces estamos allí, somos de la misma toñada, de esa vieja guardia. Por eso que hablaba ahorita de los 16 fundamentos no negociables de las asambleas de Dios, que a la final nosotros tenemos esas corrientes, que las reconozcamos o no las reconozcamos, pero venimos de esa influencia de teología sistemática, donde heredamos toda esa corriente. Cada pentecostal fue absorbiendo las doctrinas fundamentales, la Trinidad, la palabra de Dios, el ministerio del Espíritu Santo, el bautizo en lengua. Y bueno, para mí es un placer conocerte, hermano. Por eso ya empecé a seguirte y por acá podemos estar en contacto. Me gustaría seguir enriqueciendo tu presencia de pronto. Yo creo que eres merecedor de un día venir a predicarme en la iglesia. Gracias a Dios la estamos poniendo bien bonita. Dios nos ha suplido. Estamos terminando de instalar los aires acondicionados. Le hicimos un retoque bonito. Y de pronto, hermano, te tenemos por acá. Me gustaría escucharte porque evidentemente toda la base doctrinal que traes y tienes, hermano, es extraordinaria. Es maravillosa tu experiencia. Mira dónde vienes. Cuando yo descubro de dónde viene la base que tiene, evidentemente es un árbol de frutos maravilloso que es bueno que la iglesia escuche. Y bueno, si tienes la oportunidad, algún día vienes por acá por la Concepción, te invito por acá a mi casa, a un almuerzo, a un desayuno, que nos sentemos y conversemos un día. Estamos a la orden y planificamos que vengas a la iglesia y de pronto una escuela dominical nos das una buena enseñanza. Bendito Dios para siempre, el tema que tú desees, el que quieras. Me gustaría tenerte de pronto y podamos concatenar, coordinar para que en una actividad especial nos prediques, porque me gustaría escuchar parte de tu enseñanza y los testimonios. A mí me gusta escuchar, yo aprendo de los viejos. Dice allá en Deuteronomio, debemos escuchar las palabras de los ancianos. Ya cuando yo apenas estaba estudiando en la escuela técnica, tú estabas saliendo graduado un año antes. O sea que eres un perito consumado en esa área. Extraordinaria por tu vida, hermano, y te felicito porque estás acá en Venezuela. Un abrazo fraternal y gracias por el apoyo, porque yo pasé, siervo amado, 20 y algo de años diciéndole a la gente no me llamen apóstol, hasta que Dios me reprendió. Y me dijo así me dijo el Espíritu Santo en una meditación que me había corregido por un teólogo, me había corregido por un profeta y yo todavía resistía. Y el Espíritu Santo en una madrugada, yo siempre acostumbro a levantarme a las 3, a las 4, y ya amaneciendo, el Espíritu Santo me hizo entender, me dijo, hay quienes se ponen el nombre de apóstol por vanagloria, porque aman la gloria de los hombres. Y tú no te los quieres poner porque amas también la gloria de los hombres, porque sabes que te van a burlar.
Oye, y eso me hizo reflexionar. Sé que por las mismas causas, yo no me quería poner cuando fui llamado, cuando fui empresario, porque yo era empresario, tenía una empresa de aire acondicionado constituida donde yo instalaba aires, turbo aire. Uno de los primeros aires que yo instalé en mi empresa fue precisamente un turbo aire que le compramos a Antonio Cordero. Excelentes máquinas, hermano, de las mejores que yo he instalado ha sido turbo aire, con una lata, con una estructura impecable, hermano. Los equipos turbo aire de los mejores que yo he instalado. Nada que envidiarle a Carrie, nada que envidiarle a Westinghouse, nada que envidiarle a Joe. No, hermano, eso era calidad. Antonio Cordero era un genio y no era ingeniero. Él aprendió allí la materia. Bueno, siervo, ya para despedirnos, tus palabras. Puedes activar el micrófono, hermano. Activa el micrófono. Ah, ok, perfecto. Bueno, ahora me escuchas mejor. Bueno, está muy bien. Por ahí tienes un elemento que está ansioso. Alexander Arévalo. Tiene dos problemas. Un problema también que tiene un trauma. Un trauma en lo más profundo de su corazón. Pero escúchame, Arévalo, lo que te voy a decir. Así como tú luchas por obtener una verdad, que ciertamente has tenido traumas de maltrato espiritual porque no has logrado conseguir la verdad primeramente dentro de ti y estás buscando eso, pero hay algo que realmente opaca la búsqueda de esa verdad incesante como la tuvo Saulo de Tarso, y es que te tienes que desprender de todo aquello que te ata y de esas escamas que están en ti, que tienen que caerse primeramente. Traumas espirituales, traumas familiares, que debes colocarlos en las manos de Dios. Limpiarte espiritualmente. Dios tiene el poder de transformar tu vida, de hacer todo nuevo en lo más profundo de tu corazón, Arévalo. Escúchame. No busques justificaciones para lograr encerrarte dentro de ti en esa cárcel. Rompe esas cadenas. Esas cadenas solamente pueden ser rotas a través de Jesucristo. Puedes argumentar desde el punto de vista teológico, entre comillas, cualquier cosa, pero Dios dispone de solamente su verdad. En relación a los profetas, escúchame esto que está también palabra viene para ti, Arévalo. Hablas de que solamente los profetas llegaron hasta Juan de Bautista. Esa era la continuación de lo que venía, porque era necesario a través de él lo que era Jesucristo. Cuando Jesucristo está con la mujer samaritana, luego de haberle revelado sus pecados, le dice la mujer, ¿tú eres profeta?, le pregunta, y él le dice, parafraseando a lo maracucho, yo no le he dicho, lo has dicho tú. En honor a la verdad, el profeta no se autoproclama. Los demás dicen si eres o no eres profeta. Los demás dicen si eres o no eres apóstol. ¿Entiendes el hecho, Arévalo? Esa es la autoproclamación que muchos se ven por allí de profetas no genuinos que se autoproclaman. El verdadero profeta no dice que es profeta. Jesucristo, siendo el mayor de los profetas, dejó que esa mujer, ella misma, y fue al pueblo a decir, he conocido un profeta, me ha dicho esto, esto y esto. ¿Qué quiere decir con esto? Que el oficio del profeta sigue vigente. Más adelante Pablo habla de los 5 ministerios, entre ellos el ministerio del profeta. Existe el don de profecía y existe el profeta de oficio. Obligatoriamente el profeta de oficio debe tener en sí el don de profecía, más el que tiene el don de profecía no necesariamente es profeta de oficio. No sé si entenderás esto, pero en cualquier rato me agregas y yo te lo puedo explicar. Ahora bien,
tiempo pretérito en el cual Pablo habló eso, tiempo pretérito pasado, ciertamente. Muchos esgrimen el término pretérito pasado como que Dios constituyó, ciertamente. Yo me gradué, pero el hecho de que yo me gradué en una escuela técnica no quiere decir que otros se estén graduando, otros también se hayan graduado. Entonces muchos esgrimen ese vocablo, constituyó como que fue y ya no será más. Totalmente incierto, es lo que yo llamo tomar con pinzas un texto, un versículo para hacer una doctrina no ligada a un contexto general. Ahora bien, sigue vigente, no está inhabilitado el ejercicio del don, del oficio del profeta, el ministerio profético y el ministerio apostólico siguen vigentes, no están inhabilitados, Alexander. Quiero que por favor el pastor Arévalo, el pastor, mira lo que he dicho, de pronto Dios tiene tu llamado, ¿por qué no? El apóstol Efimio va a orar por ti. Efimio, me ha sido un placer. Amén, amén, siervo. Siervo, ¿llegaste a conocer el profeta Arturo Terán de acá de Maracaibo? No solo lo conocí, comía pastelitos con él en la oficina de la iglesia de la Cruz, nos íbamos para el cafetín que estaba ahí al lado, conversábamos mucho. Cuéntame un poquito sobre él. Yo admiré mucho. Tú sabes que yo entré a 3 días de ayuno con un libro que él escribió, Las 4 cosas de un cristiano. Él decía que de las 4 cosas, vigilia, ayuno, oración y leer la Biblia. Él decía, el que leyera la Biblia media hora diaria todos los días, en 3 años llegaría a ser maestro de la palabra. Y yo dije en mi infancia espiritual, voy a leerla 1 hora para en 1 año y medio ser maestro de la palabra. Entonces, una de las cosas que nunca se me olvidó de ese libro fue eso, ¿no? Y es lo que yo a veces enseño de Arturo Terán. Yo me metí en 3 días de ayuno en el pastor mi pastor que me formó, el pastor Rufino Esi, él, del Fuego de Dios, él lo traía. Cuéntame un poquito de la vida, de cómo era él. Me hubiese encantado conocerlo, chicos. Háblame un poco de ese gran hombre de Dios, hermano, para dejar evidencia acá de Arturo Terán, porque es difícil conseguir personas que hayan caminado con ese gran hombre de Dios, con ese gran profeta del Señor, un don de ciencia bárbaro, movía el don de ciencia bárbaro. Cuéntame un poquito sobre él. Bueno, Efimio, yo estaba recién convertido, llegué a la iglesia de la Cruz, fui diácono inclusive en ese momento, en ese tiempo. Ya él tenía unos 10, 15 años, tal vez 20 mayor que yo. Un hombre muy fornido, tenía pues donde... O sea que él era de la iglesia de la Cruz. Él se congregó en la iglesia de la Cruz un tiempito. Más sin embargo, no tuvo ministerio ahí dentro, no duró poco tiempo. Fue a dar unas palabras en relación a esas profecías que él en esos años, mira, década de los 80, principio de los 90, finales de los 80, principio de los 90. Tuvo en auge pues esa profecía donde él hablaba acerca de sucesos que iban a ocurrir en el estado Zulia y en Venezuela. Algunos de ellos están vigentes, como tú lo has comentado. Y bueno, hay cosas que por ser muy íntimas en lo profético, en lo ministerial, no las quisiera dilucidar en forma pública. Respeto los procesos, respeto los ministerios de cada uno, y sí creo que nos vamos a tomar un café, Efimio, de verdad que sí, para poder tener una plática correspondiente a todo eso. Mira, por ahí escribió alguien, Efimio, que dice aquí, el problema, Dragón GT, el problema es que muchos que por tener un título teológico bíblico se hacen llamar profeta. Mira, es cierto, el título teológico es un título universitario, a nivel de técnico superior, a nivel de técnico medio, a nivel de licenciatura, de posgrado, en fin. Pero el oficio existe lo secular, lo teológico, como ciencia.
Y existe la sobrenaturalidad de Dios. No quiere decir que un hombre ungido de Dios desee estudiar teología, siendo profeta, siendo apóstol. Se dan ambos casos, dragón. Se dan casos. Ejemplo, los curas se gradúan de licenciado en teología, no manejan lo sobrenatural, creen en los santos, pero reciben un título de teología. Y así más de 3.000 denominaciones a nivel mundial, 33.000 denominaciones a nivel mundial que existen, muchísimas de ellas reciben grados teológicos. Ahora bien, lo sobrenatural de Dios, el caminar de Dios, lo que ha sido el mover del Espíritu Santo y el conocimiento teológico. Mire, el conocimiento teológico es simplemente una herramienta de trabajo. Así como existen los títulos universitarios para una persona, son herramientas de trabajo que uno utiliza simplemente para, escúcheme, servir a otro. ¿Cómo es eso de que un título, claro, un médico se gradúa para qué? Para curar su salud. Mientras más conocimiento tiene, mayor es el alcance de servir a otro en su profesión para poder diagnosticar enfermedades que antes no eran curables. Asimismo, el ingeniero construye casas para que otros vivan, el arquitecto las diseña para que otros vivan. Es decir, los títulos y a nivel teológico son herramientas para que uno aprenda de una ciencia teológica para proyectar mucho mejor un mensaje bíblico, para escudriñar todos los acontecimientos que pudieron haber ocurrido en el Antiguo y Nuevo Testamento y plasmarlo como enseñanza. Es el oficio del maestro, por supuesto, y poder dilucidar, poder enseñar los demás ministerios en todo el trayecto de la Biblia, en toda su extensión, en todas sus materias, hermenéutica, exégesis, y todo lo que tiene que ver con el pensum académico de un título universitario de teología. De tal forma que sí, un título teológico no necesariamente te puede llevar a ti a profeta de oficio, a apóstol, pero el apóstol, el profeta, el ministro, si desea estudiar teología, le va a servir como herramienta y como base. Punto. Como todo. Ahora, Giovanni, yo quisiera contactar. No sigamos dialogando con ese muchacho. Ese muchacho ya está en una reprobación muy fuerte. Giovanni, mira, me gustaría que tuviéramos ese encuentro. Yo puedo ir hasta allá, hasta San Francisco, para que me cuentes un poquito de Arturo Terán. Primero, porque yo sé que Arturo Terán fue bastante reprensivo y yo quiero aprender. Yo quiero aprender de los aciertos y desaciertos de esa era, porque a muchos profetas en ese entonces los desechaban, los perseguían. A veces los profetas caemos vamos a decir, en mucha severidad. Y a veces esa severidad nos consume, nos aflige y hasta nos enfermamos, porque varias veces yo he estado enfermo y he comprendido que ha sido Dios para doblegar mi carácter. A veces soy muy apasionado para corregir. De hecho, hace 3 años Dios me llevó a un despertar espiritual, de despertarme todos los días a las 3, a las 4, a consecuencia y gracias a una enfermedad que tengo en la columna, degeneración de tejido, y necesito 4 tornillos de titanio. No puedo trabajar como antes, pero le doy gracias a Dios por esta enfermedad, porque me ha dado la oportunidad de buscar de Dios. Y ahí es donde Dios me ha revelado una denuncia que tengo que hacer hasta el día de mi muerte, porque este señor se va a morir y va a dejar una huella imborrable de blasfemia contra el Espíritu Santo, que es el diácono. Yo lo he clasificado así: diácono de la incredulidad de la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es John MacArthur y todos sus seguidores. Entonces, he tenido que hacer esa denuncia, me ha traído gran oprobio, pero estoy feliz porque Dios me mandó a hacerlo. De hecho, yo oré en madrugada por MacArthur y Dios me mostró en éxtasis que aunque un muerto se levantare y resucitare, él no va a creer, que ya hay personas en el infierno a causa de sus maléficas enseñanzas deplorables, mentirosas y engañosas y blasfemas contra el Espíritu Santo. Muchos ministros no se han atrevido a hacer esto. Lo he tenido que hacer porque Dios me ha comisionado. Pero yo quiero aprender de ese gran hombre, ya que tú lo conociste, cuáles fueron sus aciertos, sus desaciertos, porque todo profeta
como Elías tuvo sus pasiones, igual que cualquier otro de nosotros. Creo que Moisés también tuvo sus debilidades, todos, hermano. Pero sería bueno recoger esa impresión, porque creo que hermano Arturo Terán fue dotado. Yo recuerdo que la última vez que yo lo vi predicar, lo predicó desde una silla de ruedas, ya él muriendo ya de su cáncer terminal, de su enfermedad terminal. Pero me pareció que fue una persona que Dios usó, ¿no? A muchos pastores se enemistaron contra él porque él le sacaba los pecados a la luz, era muy duro en ese aspecto, ¿no? Y sería bueno que compartiéramos ese momento, ese café, ese almuerzo, no sé, de pronto y nos vamos allá a almorzar allá en el Vallenato, no sé si todavía el Vallenato estará funcionando. Yo siempre comía allá en el Vallenato. ¿Tú vives por dónde en San Francisco? El sabor vallenato, vía La Cañada. Yo vivo en la urbanización El Soler. Ah, el Soler. Ah, ok. Vivía por allá por Sabaneta, tengo aquí viviendo aproximadamente unos 10 a 11 años. Bueno, aquí tengo mi oficina igualmente para proyectos de ingeniería. He levantado emisoras de radio en toda Venezuela, más de 200 emisoras. Ha sido mi profesión como ingeniero electricista, docente universitario y aquí estoy a la orden, Efimio. O sea que eres ingeniero también en transmisión de radio. Sí, ingeniero electricista. Fui docente en toda mi vida, como te expliqué, de ingeniería eléctrica, telecomunicaciones y electrónica. Trabajé con el ejército en comunicaciones asimilado, capellán policial. Yo tengo una emisora de radio paralizada porque el gobierno me ha querido dar permiso, ¿no? Quizás no he sido lo suficientemente constante, pero como las redes me han servido, me he quedado tranquilo. Yo vendí un carro, hice una inversión, pero no. Ahí hay mantequilla, servite, coge queso, arriba en la nevera, adentro, ahí la quesera. Entonces, la tengo paralizada. Ya de hecho tengo dos antenas porque un ingeniero llamado Eligio me hizo un buen trabajo, un muchacho, hijo de pastores, dos antenas y llegaba muy lejos, pero me la mandaron a pagar. Me la mandaron a pagar por cuestiones, porque como no soy abiertamente, tú sabes lo que se está viviendo en Venezuela. De hecho, he tratado de mantener la neutralidad, y la neutralidad tampoco es buena ni para un bando ni para otro, porque te van a atacar de ambas partes. Eso ha sido difícil en Venezuela. Y todavía tengo la esperanza y tengo el transmisor, está la antena con la torre, nomás que hay que poner el cable y configurar y para adelante. Pero como me la mandaron a pagar, no quise prenderla porque si no me vienen y me la quitan, ¿no? Me la secuestran. Esa parte. Entonces me gustaría, sentarme, no sé, un día y que me hables un poco más de las experiencias de Arturo. Quisiera escucharte cómo fue su vida, cuáles fueron sus aciertos, cuáles fueron sus desaciertos, porque me imagino que él fue muy cuestionado en su tiempo, ¿no? Me imagino. Adelante. Amén, sí, claro, por supuesto, como todo. Aquí estamos conversando y se levantan enemigos, se levantan en contra pues de cualquier comentario que podamos estar realizando como hombres de Dios, que tenemos muchos años. Aciertos y desaciertos, ciertamente, todo lo tenemos. Lo tuvo Pablo, lo tuvo Pedro en una discusión que no se pusieron de acuerdo, y eso conllevó, digamos, a una incomunicación que duró muchos años porque no estaban de acuerdo en uno de los viajes. Como todos, como seres humanos, siendo hombres de Dios, igualmente predicamos, somos ungidos, colocamos manos sobre los enfermos, sanan, hacemos un trabajo ministerial hasta que Cristo venga. Más sin embargo, como seres humanos no tenemos la perfección absoluta en todas las cosas, como fue Jesucristo, que resucitó, sí, y no tuvo pecado alguno, obviamente. Somos lavados a través de la sangre de Jesucristo todos los días oramos, todos los días nos arrepentimos, todos los días colocamos nuestros pensamientos a los pies de Jesucristo, renovamos nuestras mentes, seguimos adelante. Esa es la labor. Sí, vamos a reunirnos, vamos a intercambiar pues a través del contacto los teléfonos y nos ponemos de acuerdo. Efimio, creo que es de Dios, creo que esto ha sido un encuentro no casual, creo que esto ha sido algo direccionado, y que al mismo tiempo pues yo también tengo aquí una torre, he realizado proyectos de ingeniería en muchas emisoras de radio, a muchos complejos organismos, inclusive gubernamentales, no gubernamentales,
ministeriales evangélicos, no evangélicos, de otras denominaciones. Es decir, esto ha sido mi labor durante más de 25 años. Ante No, Conatel siendo de antes y no de antes. Es decir, un antes y un después. ya. ¿Tú tienes buenas relaciones con la gente de Conatel, hermano? Bueno, la tuve durante muchos años. Eso se va cambiando, se va renovando. Estuve en España viviendo un tiempo, luego vine. Cuando vine, pues ya se ve, cambia todo. Uno tiene que volver a trazar y en eso uno está siempre cuando se trata de estos tipos de organismos. No todo permanece durante muchos años como se permanecía antes. Ahora son limitados los tiempos. Claro, claro. Está bien, hermano. Bueno, hermano, voy a escribirte. Me escribes por el privado, por favor, para yo darte mi número de WhatsApp, para que tengamos esta referencia. Yo creo que esto ha sido de Dios. Desde la mañana temprano sentí un llamado fuerte de hacer este live y yo creo que era esto, porque, hermano, mira, nosotros somos, como le decía yo a un profeta evangelista, nosotros somos ya dinosaurios en peligro de extinción. Y esta vieja guardia, hermano, va a ser difícil que los jóvenes de ahora comprendan la necesidad de levantarse a las 3, a las 4 de la mañana a buscar la presencia de Dios. Y eso es lo que hace falta de los profetas y apóstoles de hoy, que se metan en la intimidad con Dios. Ya no se habla a la búsqueda de oración, de ayuno, de vigilia, del apego a la palabra, del gemir, de la búsqueda de la sobrenaturalidad del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que esto ha sido algo hermoso y que Dios mismo nos ha conectado, hermano, porque haitianos, amamos los mismos legados, amamos las mismas enseñanzas, estamos en esto. Oye, no, es maravilloso, hermano. Entonces voy a dar por terminado este live y Giovanni Herrera. Vamos a buscarte, escribime por si acaso, porque si acaso se me pierda, Giovanni Herrera. Amén. Me despido entonces, no sin antes pues bendecir a todos tus seguidores que están aquí. Y bueno, sigamos adelante. Muchas bendiciones. Dios les guarde, Dios les bendiga. Un abrazo, Eufimio. Bendiciones. Amén, amén, Gracias. amén, amén. Gracias, hermano. Dios lo bendiga, apóstol. Ojalá haga harta plática en el nombre de Dios. Dice Alexander, bueno, amén. Me parece que mejoró un poquito el asunto. Bueno, mi hermano Giovanni, ha sido un placer conocerte y ya voy a inscribirte. Dice, bendiciones, pastor Arturo Terán, un gran y fue un gran hombre de Dios. Nos predicó mucho en Cabima. Ahí estaba el pastor Eliezer, lo conoció también. Yo quiero recoger esa impresión porque para mí Arturo Terán fue un mentor, porque ese libro llegó a mis manos y en 3 días de ayuno, hermano, cambió mi vida. Le ponerme a leer media hora diaria todos los días me hizo una hora, hasta más de una hora. Creía que en año y medio me iba a ser maestro de la palabra. Bueno, Eliezer, un abrazo. Dios les bendiga. Gracias a todos aquellos que me acompañaron. Gracias al pastor Eliezer. Carlos Canales, te bendiga, hermano. Te di por allí mi WhatsApp. Giovanni Herrera, Leonidas, Sarita, Over, Leonidas Méndez, María Rubina, muchas gracias. Nazaret, un abrazo a todos. Los esperamos verlos pronto aquí y si no, vamos a estar en el cielo esperándolos. Un abrazo. Dios les bendiga y los guarde.